Hermanos, tomen la Biblia, la espada de doble filo, allí en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice así la Escritura, haciendo referencia a las bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amados, hoy predicamos la palabra del Señor bajo el título Doble bendición. Doble bendición. ¿Cómo así, pastor? Bueno, vamos a ver primero qué es una bendición. La palabra bendición viene del latín benedictio o benedictionis. Sus componentes léxicos son viene, que significa bien, dicere, que es decir, más el sufijo sion, que es acción y efecto. Es pues la bendición decir bien, hacer bien. Importante entender esto para tener acceso, hermano, a la comprensión de esta hermosa palabra que trae Dios hoy. Doble bendición, ¿por qué? Bueno, vamos a avanzar en nuestro estudio y vamos a entender por qué doble bendición. En este pasaje de la Escritura de Efesios 1:3 se repite la palabra bendición 3 veces. Bendito, le decimos a Dios, Él bendice con toda bendición espiritual. O sea, bendice con bendición, es doble bendición y Él es bendito. Él es bendito. Nosotros adoramos a Dios diciéndole bendito. Lo que quiere decir que nosotros debemos bendecir a Dios. Porque bendecir no es algo que solo hace Dios con nosotros. Nosotros lo podemos bendecir a Él. O no lo podemos, lo tenemos que bendecir porque significa adoración. Y esa expresión, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nosotros le damos a Él. Él nos bendijo, dice bien de nosotros, nos hizo bien. Cuando Dios dice, hermano, cuando Dios habla, suceden cosas. La expresión de Él hacia nosotros es la bendición de Dios a nosotros. Cuando nosotros lo bendecimos a Él, va de parte de nosotros hacia Él. A Él lo adoramos y Él nos bendice con toda bendición. Bendición abundante. Dios lo que quiere es bendecir y bendecir y bendecir. O sea, decir bien de nosotros muchas veces. Qué, hermano, qué maravilla que Dios hable de ti. Interesante, porque alguien alguna vez me preguntó, ¿pero Dios habla de mí? Pues entiendo que hasta que piense bien de mí, pero que hable de mí. Hermanos, Dios es todopoderoso y se refiere a cada uno de sus hijos. ¿Qué dice Dios de cada uno? He ahí lo importante. Lo que opine Dios de mí, lo que diga Dios de mí. Hemos predicado varias veces la importancia de bendecir, pero hoy la vamos a repetir. Si tú ya la oíste, gloria a Dios. Si la oyes por primera vez, pues ahí está tu bendición. En el libro del Génesis capítulo 1, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y creó Dios la primera, hermano, cosa maravillosa que fue la luz. Pero la Biblia no dice que Dios hizo la luz, sino que Dios dijo y la luz fue hecha. Luego mira lo importante que es, hermano, una expresión, una palabra hablada, una bendición. Lo que Dios dijo fue una bendición. Dijo hágase la luz y la luz fue hecha. Cuando Dios habla, las cosas se hacen. Cuando nosotros hablamos, tal vez no veamos, pero también suceden cosas. Acuérdate que Dios nos hizo a imagen y semejanza, no iguales, pero algo que tenemos nosotros, que tiene Dios, es hablar.
Jesucristo es la palabra, Él es el verbo. Luego la palabra, la pronunciación, el sonido, la expresión, hermanos, es muy poderosa. Hoy estamos hablando de eso. La bendición, o sea, decir, expresar, hablar bien. Qué bueno, hermanos, saber y entender que Dios habla de nosotros. Y depende de lo que Dios diga de nosotros, vamos a recibir bendición. Ahora, hoy vemos dos bendiciones, doble bendiciones, bienaventurados, doblemente bendecidos. ¿Quieres ser bendecido? Escucha esta palabra, créele a Dios y habla por ti. Hoy vamos a ver que podemos reclamar y cómo se puede reclamar las bendiciones. ¿Cómo las vamos a recibir? ¿Y de qué consta, hermanos, todo esto que Dios nos promete? Bien, primero, Él es bendito. El apóstol Pablo dice, bendito el Señor, bendito el Dios, bendito el Padre. Luego, lo que primero debemos nosotros tener en cuenta en nuestra vida es que el primer bendecido sea Él, por parte de nosotros. Muy bien, después Dios nos va a bendecir, porque Dios habla, como dijimos ya, bien de nosotros. Nos hizo bien. Cuando Él dice, suceden cosas extraordinarias, a veces no las vemos, pero las vamos después a entender. Muy bien. ¿Cómo nos bendice Dios? Con toda bendición espiritual, dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Con abundancia, con más de una bendición. Tiene muchas. Esta, hermano, es una palabra que nos va a enseñar a entender que Dios tiene para nosotros cosas muy grandes si nosotros tenemos fe, leemos la palabra y nosotros mismos pronunciamos y bendecimos. Bien, las bendiciones espirituales también llevan o traen consigo circunstancias de bendición material. Deuteronomio 28:12 habla de la obediencia. Escucha esto. Te abrirá a Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Qué hermosa promesa si yo obedezco. Si yo obedezco, lo que viene a mi vida es bendición. Luego, la bendición también no solo es espiritual, sino material. Pero tengo que entender cómo hago. Obedecer es la clave, hermano, de recibir cosas grandes, muy grandes. Bien, cuando Dios habla bien de nosotros, pues suceden cosas maravillosas. Job 1:8, ya lo hemos dicho, ahora vamos a poner el ejemplo. Job 1:8 dice la palabra, y Jehová dijo a Satanás, mira, le está haciendo caer en cuenta Dios al mismo Satanás acerca de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios está hablando bien, diciendo bien, bendiciendo a Job delante de Satanás. O sea, Dios habla bien acerca de Job, al enemigo de las almas. ¡Qué tremendo! ¿Y cuál es el resultado de que Dios diga eso de Job? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ya Satanás sabía que porque Dios lo bendecía, entonces iba a recibir algo bueno. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Está claro, hermanos, que una de las características de ser bendecido cuando Dios habla bien de nosotros, inclusive al mismo Satanás, es que Satanás no nos puede tocar, porque el bendecido, el obediente, hermano, tiene protección. Bien, así vemos entonces que si Dios habla de nosotros, habla bien, estamos también muy protegidos. Alguien que sí entendía el valor de una bendición fue Jacob. Jacob sabía el precio que había que tener por ella, pero la valoraba. Él sabía que necesitaba que Dios se pronunciara, que lo bendijera,
que hablara bien de él. Génesis 32, desde el versículo 22 vamos a aprender esta hermosa historia. El título de Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche Job y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, un sitio donde él tenía que atravesar. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. El versículo 24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con un ángel. Alguien puede decir, pero ¿cómo va a pelear un hombre con un ángel? Bueno, vamos a ver, luchó, era valiente Jacob, pero era muy intrépido y era osado. Mira, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este varón no es un hombre, es un ángel. El verso 25 dice: y cuando el varón vio que no podía con él, el ángel dijo: no, este hombre ya decidió batallar conmigo. Claro, el ángel lo podía destruir en cualquier momento, pero él apreció su valor y su gana de recibir algo. Entonces, cuando vio el varón que no pudo con él, dice la Biblia que tocó en el sitio del encaje de su muslo, como un tendón, y se descoyuntó el muslo, o sea, se cayó lo que hace mover la pierna de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba, le dijo el ángel, suélteme. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos esas ganas, ese anhelo, esa fuerza, esa forma de entender lo que es una bendición como la de Jacob? No te suelto, ya me hiciste un daño. Él sabía que le había hecho algo. Lo podía matar, pero él sabía, Jacob también tenía fe, que Dios le iba a mirar, hermanos, su deseo, su anhelo de ser bendecido, de que Dios lo bendijera. Vamos a ver cómo lo bendijo Dios. Y el varón, el ángel, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob. Jacob significaba usurpador, alguien que toma algo que no le corresponde. Te llamarás Israel, Padre Celestial. Lo que hizo fue que le cambió el nombre, le cambió la vida. Porque has luchado con Dios, escucha, y con los hombres, y has vencido. Esa batalla Dios se la dejó a Jacob por, hermano, su deseo de ser bendecido. Y fue bendecido porque cuando el ángel le dice que ya no te llamarás así, cuando le cambia el nombre, es una bendición. Porque ya no iba a ser más un usurpador, sino un príncipe, hermano. Entonces, Jacob ahora le pregunta al ángel: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Para qué preguntas si ya sabes quién es? Cuando hay bendición de ese estilo, hermano, ya sabemos quién es el que nos bendice. ¿Para qué me preguntas? ¡Qué tremendo! Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso significa Peniel, el lugar donde vemos a Dios cara a cara. ¡Qué tremendo! Y fue librada mi alma. ¡Qué ganas, hermano! ¡Qué maravilla tener esa fuerza de voluntad para buscar una bendición de parte de Dios! Gran pregunta para hoy. ¿Estamos, hermanos, dispuestos a batallar? Claro que no es una pelea, es algo donde Dios quiere que nosotros veamos nuestro interés. ¿Cuántas ganas tienes de ser bendecido? Te dejo con esa pregunta para que la respondas. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Mira, Jacob, que ya no es Jacob, sino Israel, cojeaba. Eso quiere decir que él jamás volvió a caminar como caminaba antes. Cojeaba, es posible. A veces nuestra armadura se desgasta, pero aunque estemos cojos, caminamos con Dios. Y es mejor caminar cojo, pero con Dios, y no caminar recto y perfecto con el mundo. Qué tremendo, hermanos. Mire la bendición y el valor tan grande que significa ser bendecidos. Nosotros necesitados estamos que Dios nos bendiga. Pidámosle a Dios desde ya, entendiendo esta palabra, que Él nos bendiga.
que hable bien de nosotros. Ahora, ¿cómo hago para que Dios hable bien de mí? Pues me lo tengo que ganar. Dios no se va a poner a hablar bien si yo hago lo malo. Hay un ejemplo bíblico muy hermoso y es la vida de Axa. Axa es una niña, hermanos, que sabía que le correspondía tener por herencia. Axa es la hija de nada más y nada menos que de Caleb, un hombre valiente, también, hermanos, intrépido, osado, pero fiel a Dios. Dice Josué 15:13, mas a Caleb, hijo de Jefone, Dios le dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Dios le dio una ciudad, hermanos, donde estaba un rey que se llamaba Anac. Acuérdate que en esa tierra había gigantes, pues Anac es padre de gigantes, pero a Caleb no le importó porque él tenía fe. Y Caleb echó de allí, mira, a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac, todos gigantes. Pero él, con la bendición de Dios, lo hizo. Un hombre de fe. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y le tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Tremendo, hermano, premio. Irse con la hija del bendecido, con Axa. Y la ciudad la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Otoniel fue el primer juez, hermano, que nos registra la Biblia. Un hombre muy especial, claro, era sobrino de Caleb, hijo de Cenaz, que era su hermano. Y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando iba Otoniel con ella, él, Otoniel, la persuade que pida a su padre tierras para labrar. A él le correspondía la dote. Y pues obviamente el padre, hermano, se la iba a entregar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb, que era su suegro, que también era su tío, le dijo a Axa, ¿qué tienes? Y ella respondió, escúchame lo que pidió ella después de que su esposo le dijo, pida tierras para que podamos labrar. Concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev. La tierra del Negev significa árido, o sea, le dio una tierra pero estaba árida. Dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Doble bendición. ¿Qué fue lo que pidió realmente Axa? La raíz de esa palabra don que tú encuentras en el versículo 19 es la palabra hebrea beraká, que significa bendición pero espiritual. ¿Qué le pidió entonces Axa, la hija, a su padre? Le pidió una bendición espiritual. Ella sabía que la bendición de su papá espiritual iba a ser más grande y poderosa que la bendición, hermano, de las tierras. Entendamos eso. Hay gente que o escucha a cada rato Dios te bendiga y no le dan valor. Que un hombre de Dios te bendiga es una bendición. Que tú le pidas a un hombre de Dios, que es como del tipo, hermanos, de este hombre que estamos viendo hoy en la escritura de Caleb, pues va a ser una bendición enorme, porque es una bendición que viene de parte de Dios. La bendición espiritual es más grande que cualquier cosa que te regalen en la tierra, porque Dios lo dijo arriba, yo te voy a bendecir con toda bendición espiritual. Caleb le dio doble bendición a su hija, escucha, cuando ella le pidió una bendición, él le dio 2. Le dio, claro, literalmente agua de arriba y de abajo, pero la bendición fue doble, refiriéndose a una bendición del Espíritu. Caleb le dio entonces a su hija más de lo que ella le pidió. Pero ¿dónde aprendió Caleb a dar esa doble bendición? Eso es de corazón, es fortuito, fue que de pronto en ese momento lo cogió muy bondadoso. Veamos primero, ¿quién era Caleb que la bendición era tan importante? Primero era su papá, obviamente, y segundo, Dios habló bien de él.
pero él también habló bien de Dios. ¿Cómo así? Números 14:24 dice, Dios bendice a Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, palabras de Dios acerca de Caleb, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrán en posesión. Mira que después su hija pidió la tierra y Dios ya había profetizado que se la iban a dar. ¿Qué hizo Dios? Habló bien de Caleb delante de todo el mundo, porque eso tiene Dios. Habla bien de ti, pero delante de la gente. Números 14:6-9. Ahora vamos a ver cómo Caleb bendice a Dios. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Resulta que el pueblo no creyó cuando ellos fueron, eran unos de los 10 espías que envió Josué para mirar la tierra. Y Caleb y también hermano Josué hablaron que sí, habían gigantes, pero que la tierra era leche que fluye, leche y miel, vamos todos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Mira, está hablando muy bien de Dios al pueblo. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Qué preciosa expresión, hermano. Decir que nosotros vamos a derrotar gigantes y que nos los vamos a comer como si fueran pan, es la confianza, la fe más grande que pueda recibir Dios de parte de un hombre. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Habló pues bien Dios de él y él habló bien de Dios. Dios le da doble bendición. Más adelante, hermanos, Números 32:10, dice la Biblia y el versículo 11, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, este es otro episodio, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¡Qué tremendo! Doble bendición recibió, mis hermanos, este varón de Dios que creyó en él, Caleb. Mira cómo Dios dice, te bendeciré con toda bendición. Él habló bien de Dios y él habló mejor de él 2 veces. Doble bendición cuando nosotros insistimos en quedarnos con Dios. Alguien puede decir, pero ese es el Antiguo Testamento. Hermanos, en el Antiguo Testamento vemos la naturaleza de Dios. Y la Biblia dice para tu tranquilidad y a todo aquel que le crea a Dios, que Dios no cambia. Es el mismo que le prometió, hermanos, a todos estos hombres que creyeron, a Caleb, a su hija, y a todos los que creyeron en Dios, es el mismo Dios que nos habla hoy a nosotros. Aprendamos a bendecir y a ser bendecidos. Bendice primero a Dios, alábalo, porque hay gente que piensa que Dios solo nos debe bendecir, que nosotros no lo podemos bendecir a Él. Al contrario, tú y yo lo debemos bendecir primero. Cuando le decimos bendito sea Dios, estamos haciendo lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo central. Ten cuidado de tus palabras, que sean de bendición. Recuerda que hay poder en tus palabras. Pero preocúpate mucho por saber qué dice Dios de ti. Dios te lo dirá cuando estés en relación con Él. Las bendiciones, mis hermanos, son para nosotros y para los nuestros. Recuerda la hija de este hombre de Dios. Cuando recibas doble bendición, otorga doble bendición también. No dejes de bendecir a tus hijos, sobre todo. Esfuérzate como Jacob para recibir bendiciones de Dios. No lo sueltes hasta que te bendiga. Pide bendición como Axa y recibirás el doble. Dios siempre tiene cosas grandes para nosotros. No te preocupes solo por el dinero y las cosas que son materiales. También Dios nos las dará.
Preocúpate por entender el valor tan grande de bendecir y ser bendecido. Mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Esta palabra se anide en tu corazón, se quede dentro de tu alma, de tu mente. Y si el Señor nos permite, en 8 días volveremos a hablar de su palabra. Que Dios te bendiga con doble bendición.